Hola, ¿qué tal? Soy la profesora María del Carmen Márquez González e imparto la materia Desarrollo del Potencial Creativo. En esta videoclase vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la creatividad y los conceptos principales que ustedes deben de tener muy claros para el desarrollo de esta materia. Vamos a comenzar. Como decía en su libro del Principito Antonio de Saint-Exupéry, todas las personas mayores fuimos primero niños, pero pocos, muy pocos lo recordamos. Y parte importante para la creatividad es que recordemos cómo éramos como niños. Cuando somos niños tenemos muy desarrollada la imaginación, no nos da miedo probar a hacer las cosas, no nos da miedo equivocarnos, y eso es algo que debemos recuperar si queremos realmente ser creativos. Volvamos a ser niños. En un video que les recomiendo mucho de Ken Robinson, que se llama Las escuelas matan la creatividad, él habla cómo poco a poco, a través de las escuelas y esta educación tan rígida que nos dan, se nos va terminando la creatividad porque nos van como aleccionando para que actuemos y para que pensemos de cierta manera. E inclusive ahí en este video, él da un ejemplo sobre una modelo llamada Gillian, que formó parte después del Royal Ballet de la Sociedad Británica, en donde señala que nosotros debemos de encontrar realmente cuál es nuestra pasión y caminar hacia ella para lograr nuestros objetivos. Y se pregunta cómo estamos educando a los jóvenes. Y la respuesta es que no lo estamos educando hacia la creatividad, los estamos educando bajo un modelo que existió ya hace varios siglos, que es el modelo prusiano, en donde el profesor era el que sabía, era el que hablaba, era el que tenía la verdad absoluta. Entonces debemos de cambiar este modelo para que realmente obtengamos alumnos creativos con un pensamiento crítico, con un pensamiento propio, que pueda cuestionar, que se atreva a probar y que se atreva realmente a buscar cosas diferentes y a pensar diferente. Y habla también de un estudio longitudinario en donde a través de los años se midió el porcentaje de nivel genio, de nivel creativo, de nivel pensamiento divergente en personas de diversas edades. Y se llegó a la conclusión de que hay un deterioro en este porcentaje de nivel genio, de creatividad y de pensamiento divergente conforme vamos creciendo. ¿No? Se considera que el mayor tope o el mayor índice de creatividad lo tienen los niños a los 6, 8 años y conforme vamos creciendo vamos perdiendo esta capacidad. ¿Por qué? Pues simplemente porque nos van aleccionando en el trabajo, en la familia, en la sociedad, en el club, en la casa, en la iglesia, en todos los lugares a donde acudimos, nos dicen esto no es correcto, esto no lo debes de hacer, no debes pensar esto, y nos van diciendo que sí debemos de pensar, nos van diciendo cómo encaminarnos. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. Si realmente quieres ser creativo, regresa a como eras cuando eras niño, que no te daba pena nada, que preguntabas, que investigabas, que cuestionabas, que probabas, etcétera. Entonces, este estudio nos enseña este deterioro en esta capacidad conforme tenemos más edad. Pero no tiene que ser así. Podemos recuperar esta capacidad en el momento que queramos. Y una forma de aleccionarlos es que cuando el niño empieza a dibujar un árbol, pues empieza a buscar el color verde y el color café porque alguien le enseñó o alguien le dijo que los árboles son verdes y que el tronco tiene que ser café. Desafortunadamente, inclusive hay profesoras o profesores de niveles kinder o primaria que cuando un niño toma un color azul o un color rosa o un color blanco para hacer un árbol, le llegan a decir al niño, oye, pero es que los árboles son verdes. Y entonces el niño
crece creyendo que realmente los árboles solamente son verdes, no es que no haya árboles verdes, pero los árboles pueden ser de diferentes colores, más aún si los estamos construyendo en nuestra imaginación. Y pasa que o la maestra no ha viajado, la maestra no conoce o la maestra no lee, pero los árboles pueden ser de tantos colores como nosotros nos los imaginemos o como inclusive realmente existen en la naturaleza. Si ustedes se dan cuenta, aquí podemos encontrar árboles de color rosa, árboles blancos, árboles naranjas, rosas, azules, amarillos y de todos los colores que nos podamos imaginar. Y entonces que dejemos de ser aleccionados de que las cosas son de una determinada forma y que no puede cambiar esa forma de ser. Entonces ese es un primer principio para que nosotros llegamos a lo que es la creatividad. Y bueno, aquí tenemos un esquema muy general de algunos inventos que han cambiado la historia gracias a la creatividad sumada a la innovación. Entonces, entre otros, pues ustedes aquí pueden observar grandes descubrimientos como la rueda, el papel, la imprenta, la máquina de vapor, las vacunas, el radio, la televisión, el internet, hasta lo que tenemos ahora que es la inteligencia artificial. Entonces, cómo la creatividad ha hecho que el mundo cambie gracias a que algunas personas se atrevieron a descubrir, a pensar diferente, a intentar cosas diferentes para lograr pues de todas estas cosas que ahora nosotros disfrutamos. Un principio fundamental para realmente ser originales y creativos es que si no estamos preparados para cometer errores, jamás seremos capaces de crear algo original. En nuestra sociedad, en nuestras sociedades en general, está muy castigado el fracaso. Nos llegan a decir desde muy chicos, es que no quiero que seas un fracasado, es que no quiero que fracases, etcétera. Pero si ustedes le preguntan a las grandes personas exitosas que ustedes conozcan, empresarios, o cualquier tipo de persona académica, se van a dar cuenta que su éxito está basado en un fracaso tras otro fracaso tras otro fracaso. Lo malo aquí no es que se fracase, lo malo es que no aprendamos de nuestros errores. Entonces, fracasar no es malo, lo malo es quedarte en el fracaso. Entonces, tienes que equivocarte para realmente construir cosas sobre esa equivocación, aprender de la equivocación y evolucionar hacia nuevas cosas. Entonces, no es malo equivocarnos, no es malo cometer errores, hay que aceptarlos, pero hay que aprender de ellos. Para ser creativos, tenemos que estar libres de condicionamiento, de tradición y de historia. Dificilísimo, por supuesto. ¿Por qué? Porque, repito, desde que somos niños estamos siendo condicionados, nos están enseñando tradiciones, costumbres, formas de ser, formas de pensar y la historia tal cual nos las cuentan los libros de texto. Y como este elefante que ustedes ven en la pantalla, que aprendió desde muy niño que no se puede zafar de esta cadena. Ajá, ¿por qué? Porque cuando era pequeño, no niño, sino pequeño, empezó a jalar de la cadena y a jalar de la cadena y se dio cuenta de que no se podía soltar. Y ahora de grande, como ya aprendió eso, ya no jala de la cadena porque él tiene dentro de su cabeza que no se puede zafar de esa cadena. Entonces, de alguna manera, nosotros también estamos atados a muchas cadenas que aprendimos desde muy chiquitos y que debemos ya de quitarnos y volver a probar para ver si realmente somos capaces de hacer cosas diferentes. ¿Qué necesitamos para ser creativos? Entre otras cosas, habilidades generales y habilidades específicas. Todos tenemos alguna habilidad para cierto tipo de cosas. Eso es necesario para ser creativo. Necesitamos capacidad de asombro, que la hemos perdido y la vamos perdiendo a través de los años porque siempre vamos como en línea recta ya sin fijarnos en nada. Necesitamos ser curiosos para el descubrimiento. ¿Por qué esto? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué es de este color? ¿Por qué es de esta forma? Etcétera.
Necesitamos conocimientos e información. Entre más conocimientos tengamos almacenados en nuestro cerebro podrá hacer mejores conexiones sinápticas para crear nuevas cosas. Necesitamos habilidad para observar el entorno, ser observadores. Necesitamos determinación. Si se nos ocurrió, hay que hacerlo, no solo pensarlo. Necesitamos pensamiento creativo, necesitamos pensamiento crítico, que cuando alguien nos diga algo lo cuestionemos, lo preguntamos, lo investiguemos, entre otras cosas. Y Edward de Bono, que es uno de los grandes pensadores de la creatividad, un gran investigador de la creatividad que tiene más de 40 libros publicados sobre estos temas y traducidos a muchísimos idiomas, nos dice que la creatividad es una destreza que se puede aprender al igual que otras disciplinas, como las matemáticas o la música. Entonces, cuando alguien dice que no es creativo, pues debe de cuestionar esta aseveración, porque quizá no seas creativo, pero puedes aprender a ser creativo. ¿Qué es la creatividad? Seguramente ustedes se lo han pensado. Pues aquí lo vamos a ver. Hay muchísimas definiciones como autores que han definido la creatividad y tendríamos que hacer un video demasiado largo para abarcar algunas de ellas. Aquí solo vamos a retomar algunas. Por ejemplo, Parnes dice que la creatividad es la capacidad para encontrar relaciones entre ideas antes no relacionadas y que se manifiestan en forma de nuevos esquemas, experiencias o productos nuevos. Greenberg señala que la creatividad es la capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. Se relaciona con la efectiva integración de ambos hemisferios cerebrales. Rodríguez dice que la creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas. Así de simple. Steve Jobs señala que la creatividad solo es conectar cosas. ¿Qué es conectar cosas? Bueno, pues Steve Jobs fue el rey de conectar cosas. Si ustedes se dan cuenta, en el iPhone, pues logró conectar todo lo que ustedes ven aquí alrededor. Hoy se integra todo en un solo aparato. Conectar cosas es tener la idea de una cosa, como este sillón, conectarlo con otra cosa como esta manzana y lograr un producto como este sillón manzana. Conectar cosas significa relacionar, por ejemplo, un patín del diablo con una maleta y crear un producto que integre estas dos cosas conectadas. La creatividad, básicamente, entre otras cosas, es una actitud del ser humano ante su entorno. ¿Qué actitud debo de tener para ser creativo? Bueno, primero la actitud de querer ser creativo. Es una forma de pensar, es una forma de ser, es una forma de actuar que reestructura los elementos de la realidad para crear algo que antes no existía. Entonces, si tenemos esa actitud de querer realmente pensar diferente, actuar diferente, ser diferente y reestructurar nuestra realidad, estaremos logrando ser creativos. También es autoconocimiento y una forma de ver la vida para tratar de mejorarla. Sobre todo, estimados alumnos, quisiera que se quedaran con esta definición de creatividad porque creo que es la que más resume de manera efectiva el significado de esta palabra. Creatividad es la capacidad para generar soluciones originales. Si ustedes tienen esa capacidad para generar soluciones originales, serán creativos. Pero ¿cómo le hacemos para tener esa capacidad? Bueno, pues básicamente
tratando de ver lo que los demás no ven. Pensar lo que nadie más piensa, porque si todos estamos pensando igual, en realidad no estamos pensando, estamos repitiendo patrones. Y finalmente, atrevernos a hacer lo que nadie se atreve a hacer, porque puedo tener la idea, pero si no la llevo a cabo, de nada va a servir. Entonces, quédense con esta definición que me parece que es la que conjunta lo más importante de lo que es la creatividad. ¿Cuál es la importancia de la creatividad? Bien, los individuos hasta el día de hoy somos la única fuente de creatividad. Por supuesto que ya hay máquinas que están intentando, a las cuales se están intentando programar para ser creativas, pero en realidad el que está siendo creativo es el que está haciendo la programación y sigue siendo un individuo. La creatividad te abre un gran panorama de libertad, corres el riesgo de abrir tu pensamiento a otras ideas que pueden ser mejores. Es una importante habilidad para la solución de múltiples problemas. Es una herramienta fundamental para activar el proceso innovador en las empresas, pero sobre todo es un arma que te da libertad. Libertad de pensar y libertad de hacer. Bien, chicos, hasta aquí dejamos el tema de la creatividad y en esta lámina les dejo algunas fuentes de información de donde se obtuvo y las que ustedes pueden consultar si necesitan abundar sobre alguno de los temas que hemos visto en este momento. Me despido de ustedes y espero verlos en un nuevo video. Hasta luego.